comienzo entonces a la tertulia del día de hoy y quiero agradecerle al doctor Gonzalo Janín que ha aceptado nuestra invitación para tratar un tema que es de mucha actualidad, de mucho interés. Indudablemente Chile ha sido en América Latina un referente válido en el desarrollo de derechos seguros y miradas a lo que Chile ha hecho en distintas áreas siempre es importante para poder compararnos, analizar, reflexionar sobre la forma como ciertas actividades sensibles dentro del sector asegurador son reguladas por un mercado como el chileno y compararlo con nuestra regulación, y eso es precisamente lo que Gonzalo se ha propuesto hacer con artículos importantes de los códigos de comercio colombiano y chileno. Acabamos de tener hace nada el ejemplo de la nueva regulación sobre las licitaciones de pólizas de deudores del sector financiero. Esa norma que acaba de salir básicamente copia de una norma del mercado chileno expedida hace tal vez un año y medio o dos, ¿no? Algo de ese orden. Bien, además tenemos un conferencista con todos los títulos para poder iniciar esta conferencia. Gonzalo Janín, muy conocido, estoy seguro que muchos de ustedes, de todas maneras, comento, es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, especialista en ciencias socioeconómicas y del derecho comercial, máster en Law de 1982 con enfoque en derecho económico internacional, legislación de seguros, seguro de transporte y transporte marítimo del London School of Economics and Political Science, y tiene otros cursos entonces que voy a omitir aquí, profesor de posgrado de Derecho Financiero y de la empresa Unian y de Derecho Financiero de la empresa de Uniandes y de Moneda y Banca de la Universidad Javeriana. Se ha desempeñado en distintos cargos, los más importantes: superintendente bancario delegado para seguros, fue presidente de la República, compañía del Grupo Sana de Chile, así llama la compañía. Así se llama la compañía, pues, presidente de la República, compañía del Grupo Sana de Chile, ¿no? Y más recientemente de Lima Max, corredores de seguros aquí en Colombia, la primera firma de corretaje de seguros del país, como todos ustedes lo saben. Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Grupo Sana Alliance S.A. y del Consejo Directivo del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA y del PPC Guelfo. Es además de socio de ese árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Con ustedes, el doctor Sanito. Muchas gracias, doctor Botero. Eso del presidente de la República de mi papá me decía, ¿cómo te agradezco eso? Porque tu hermano no pudo llegar a ser el que usted posara para ser presidente de la República. En realidad decimos para contarles que estuve 6 años allá terminé en cargo que antes iba a ser como 3 años, terminé extendiéndolo, y eso me dio, digamos, la capacidad de entender bien ese país y ese mercado, que es lo que les ofrecía el doctor Bernardo, que me parecía interesante para conversar aquí hoy. En el encuentro de Condesa en Cali, el doctor Andrés Ordóñez hizo una disertación que muchos de ustedes seguramente han leído muy profundamente detallada, en que él compara los avances legislativos que hemos registrado en Perú, en Panamá, en México y también en Chile, y hace con mucho juicio unas comparaciones que yo considero bien útiles y que no dudo en recomendarles a los que tengan interés en el derecho comparado de que las consulten. Aparte de que Andrés hace continuas referencias al que llaman el proyecto Morandi, que es el que pretende unificar la legislación de seguros en América Latina. Como bien decía Bernardo, Chile y Colombia son países que se miran mucho en muchos sentidos, eso lo sabemos. Nosotros venimos copiando, se acordarán los temas de previsión social, las AFPs, muchos temas que tienen que ver con el sistema de salud, los riesgos profesionales son temas en que se intercambian continuamente. Y de forma mucho más antigua, pues no hay que olvidarse del Código Civil nuestro, que viene escrito por Andrés Bello, traducido por el Código Napoleónico, hace más de 120 años, lo cual dio lugar a un bracero. Decía que el señor Bello, don Andrés, nació en Venezuela, enseñó en Chile, pero lo aprendieron en Colombia. En realidad, el sistema jurídico nuestro es
adaptado del que viene de Chile en muchos sentidos. Incluso el Código de Comercio, cuya reforma vamos a comentar hoy, era de 1865 y tenía el mismo origen de nuestro Código de Comercio antiguo, que era el Código de Comercio de Panamá, de 1861, si no estoy mal. De tal manera que el paralelismo que hay entre los regímenes jurídicos es sorprendente. Yo cuando fui a vivir allá como asegurador tenía una dificultad, y es que me parecía todo tan parecido, se me entraba tan parecido que terminaba confundiéndome. Yo decía, pero estamos aplicando el derecho colombiano. Era tan cercano que el peligro era que uno pensara que estuviera aplicando el derecho local de ellos y estuviera en realidad aplicando un derecho que es ligeramente distinto, como vamos a ver en algunos puntos. Otro tema que llama la atención es, por ejemplo, el SOAT. Cuando nosotros estábamos acá justo en la superintendencia redactando el proyecto que finalmente con la ayuda de FASICOR debe llegar a la expedición de las normas que son obligatorias del seguro para los automovilistas. Se acordarán totalmente de eso. Teníamos que consultar con la previsora, con el Ministerio de Transporte, negociar con el Congreso, el FASICOR tenía que moverse, porque todos queríamos hacer eso. Frenosa le puso todo el mundo entero, lo ambientó, pero en Colombia nos damos mucha vuelta y revuelta. Y mientras tanto pasaron los chilenos por acá, se hicieron una copia que era preliminar de las que estaban manejando el proyecto, se lo mostraron a alguien en Chile y el general Pinochet lo puso en vigencia antes que en Colombia. Y estos amigos chilenos tienen la defensa de decirle a uno, es que ustedes les copiaron el seguro obligatorio de accidente de tránsito, esa no son. Y le dice, ¿quién copió a quién? Ese texto que ustedes tienen es fiel copia de este segundo borrador que se curó en Colombia. Pero bueno, de todas maneras, eso es un ejemplo más, que yo las normas que rigen toda la contratación bancaria son ejemplos de legislación, de regulaciones que estos países viven mirando como un espejo y viendo en qué medida pueden mejorar la propia legislación de nuestro país. ¿Verdad? A mí me queda algo que no tengo claro, que se me olvidó. Ellos lo copiaron, pero ellos el SWAT de ellos inicial era un SWAT de responsabilidad civil, no de daños. El sueldo original pretendieron que fuera así, pero terminaron copiando los daños. La única diferencia grande que hay ahí hoy es que no han logrado todavía desarrollar un sistema parecido al fondo de este fondo pues, que atiende los vehículos que no tienen seguro, a los que se fugan. Pues sí. Ellos no tienen nada parecido. Entonces, el que por desgracia es víctima de un automovilista que no tiene seguro, que no cumplió la obligación, no tiene ninguna garantía. En lo demás es básicamente igual. Por ejemplo, en ese borrador, la obligación era una fecha, se acordará usted, una fecha determinada, el 1 de abril, por si cualquier cosa, los vehículos debían tomar el seguro. Allá sigue siendo así, es como una cosecha, una temporada. Y no aquí, pues que todo el año se están emitiendo sueldos, se están renovando sueldos. Lo otro que tiene es que la tarifa no es uniforme, allá es libre. Y es un objeto de competencia, cosa que obviamente da lugar a cosas muy buenas para el consumidor, pero con márgenes bastante críticos para las compañías, porque la competencia se carga de ingresos. Pero son temas que en el momento que se toque con todo, pero francamente vale la pena que aquí en estas tertulias trabajemos más en derecho comparado. Ahí hay una fuente de inspiración muy grande. ¿Para qué inventar lo que ya está inventado? Es mejor consultar cosas que han dado resultado en un país y ver qué tan adaptables son al de uno, en lugar de estarse imaginando cosas. De hecho, cuando estábamos con este tópico, pues, para que esto no sea muy largo, Andrés en su conferencia tocó no menos de unos 12 temas específicos que llamaron la atención, en su caso, de la ley, esta ley 20.667 de Chile. Y yo quise escoger solamente 7 de esos, así como se pasa acá en la mirarla. ¿Con esto? Después escogí 7 para no extenderlo demasiado, que consideré que eran como los temas de estos. A ver si este tema se le tiraron unas poquitas conclusiones, porque pensé que ahí tal vez están los que más interés puedan tener desde el punto de vista de derecho comparado. Hay otros temas como la prescripción, los temas de la acción directa, del seguro de responsabilidad civil, temas que también vale la pena mirar, pero que quizás no son tan interesantes para un auditorio como este. Aquí entonces vamos a tratar de cubrir
Ok, de manera un poquito rápida, estos temas, usando primero una metodología que de pronto suscite, yo les pido favor que si es posible que leamos, puede ser un poquito tedioso. La norma, tal como quedó en el Código Europeo chileno, que nos tomamos el trabajo de cada uno leerlo, para saber de qué estamos hablando, y luego hacer el ejercicio de hecho comparado, que digamos, eso en Colombia sería igual, sería similar, o quizás sería radicalmente distinto. Por tanto, contrastar eso, yo creo que para el análisis es mucho más productivo que leerse un texto, digamos, largo y poco inspirador. Y después, me gustaría en algunos casos hacer referencias a de dónde creo yo que los chilenos copiaron esa norma, porque pues advierto entre estas normas que tienen inspiración fundamentalmente en el derecho inglés, el cual los chilenos pues viven muy autorizados, y algo también del derecho alemán. Creo que son las dos influencias básicas que inspiraron, aparte de la América Latina, el código del proyecto Morandi y el código mundial. De modo que empecemos con este tema de la consensualidad que empecé a en Chile. Ustedes recuerdan que en Colombia también relativamente no es, hasta hace no mucho teníamos contratos civiles como contrato solemne. Y de tal manera que ellos acogen este carácter consensual para el contrato. Y antes de ver la norma específica que lo regula, me parece importante considerar un sistema que en Chile es mucho más común y más usual que en Colombia, que es el uso de la propuesta de seguros. Aquí los aseguradores colombianos, en temas de seguros de personas, usan mucho la propuesta o solicitud de seguro, en que hay una declaración de asegurabilidad, hay una serie de informaciones que el asegurado, el tomador, está transmitiendo al asegurador. Pero en seguros comerciales o de daños, rara vez se hace. El asegurador puede recibir algún tipo de información de suscripción, pero no hay una sujeción a una propuesta como tal, estructurada, completa, un cuestionario que permita lo que ahí se está planteando por parte del tomador, pues que le transmita al asegurador los antecedentes y circunstancias necesarias para apreciar la extensión de los riesgos. Y también genera para el asegurador, ustedes vean ahí, una obligación que en Colombia tampoco creo que exista, que es entregar por escrito la información relativa al contrato. Creo que en el Estatuto del Consumidor hay una referencia, pero no hay una consecuencia legal. Creo que está pendiente saber qué pasa si el asegurador no le da, digamos, las coberturas fundamentales, las exclusiones, destacándolas, explicándolas al asegurado cuál es la consecuencia jurídica que eso genera. Hasta donde yo tengo entendido, debe generar consecuencias administrativas, de pronto una multa para el asegurador que incumpla esa norma del contrato de consumidor financiero. Debería generarle el problema es que la ineficacia, por ejemplo, de la cobertura, definitivamente no podría ser porque estamos hablando de una norma. Estaría generándose al consumidor. Pero, por ejemplo, las exclusiones, la ineficacia de lo que afecta al tomador posiblemente. Y la sanción es de sanción muy ineficaz. No sé si ya se dio cuenta de lo que debe contener esa definición. Podemos pasar ahí sí al artículo, pasa la siguiente. Aquí pues está un poco lo que estábamos planteando, no es muy claro qué es lo que se está pretendiendo hacer ahí cuando el asegurador tiene que entregar esta explicación escrita de cuál va a ser el contrato. Es como una especie de precontrato o de prepóliza que le está entregando al asegurado y hace tremendamente complejo el procedimiento. Una carga administrativa es impracticable. Que entender que si los aseguradores no entregan la póliza en ese momento y ordenada, pero que además lo hagan antes de hacer el contrato, de esa manera yo pienso que es ilusorio. Y también más allá en Chile carece una consecuencia clara, no está definido qué consecuencia genera para el contrato. Obviamente está claro que estaría incumpliendo la aseguradora un deber legal y quizá la superintendencia del ramo ya podría poner algún tipo de sanción o requerimiento. Pero acerca de la validez del contrato no se dice nada
momento de que se incumpla por el asegurador de todas las especies de póliza. Vamos a ver si entonces en el artículo 1000 que consagra específicamente el carácter consensual del contrato en Chile. Ustedes pueden leer ahí cómo, a pesar de que claramente dice que hay libertad de pruebas, sin embargo la restringe fuertemente al sobrepaga como se hacía en Colombia, ¿no? Ustedes recuerdan en el proyecto del año 58. La posibilidad de el contrato no era totalmente libre, más que uno pudiera llamar a dos testigos para que dieran crédito sobre la existencia del contrato verbal que se hubiera acordado. Estaba sujeta a que hubiera al menos un principio de prueba escrita que permitiera pues determinar que el contrato en sus elementos esenciales se había asegurado. Aquí se sigue algo muy parecido, se moderniza, ahí hablan de sistemas de transmisión y registro digital y electrónico, por ejemplo una grabación que hoy en día pues cualquiera puede hacer con un celular, con unos dispositivos inteligentes. Eso podría ser suficiente para lo que está colocando ahí, o un mail, o un fax. No sé si un texto no funciona, pero no es necesario. Usar las armas y nada de texto, no hace parte. Podemos ver, pasar y ver un poco los comentarios que yo registro y me gustaría ver. Entonces se define entonces como documento justificativo de seguro, la materia que ellos usan. Lo que comentaban de la necesidad de que haya menos un principio de prueba documental. El término de que dispone la aseguradora para entregar la póliza 5 días. Eso no creo que esté cumpliendo francamente. Pero de nuevo lo que genera es como consecuencia de iniciación de perjuicios. Entonces usted a demostrar que perjuicios se generan. Porque no entrega la policía. Es también un sistema de pago de luz, hay un depósito central de detención de póliza en Chile. Eso está en una norma diferente que es el decreto de confianza de méritos 151 que sigue vigente. Y esta norma de resalto, que también viene entonces, que a mi modo de ver es muy importante entenderla de cómo funciona en Chile, adaptada a normas británicas, y que me parece a mí que en Colombia deberíamos en algún momento considerar impulsar para ver si logramos diferenciar los seguros propiamente consumidores de los seguros empresariales. Para los seguros que se celebran, que se hagan entre personas jurídicas, es decir, que el asegurado tomaba esa persona jurídica, el beneficiario o la compañía de seguros, y que tenga una prima de esas 200 unidades de fomento, que son como $7,000, unos 14 millones de pesos. ¿Cómo cuánto? Como 14 millones de pesos. Se puede usar formato libre. Esas condiciones de esa póliza no tienen que estar en el depósito central de la póliza. Eso tiene una serie de consecuencias que yo voy a señalar más adelante en el capítulo del carácter imperativo de las normas. También una norma muy parecida, alguien estaba recordando el Estatuto del Consumidor en Colombia, que obliga pues, a evitar las cláusulas abusivas, pues, de alguna forma rompen el equilibrio con el consumidor financiero y demás. Allá en Chile, explícitamente, se establece como responsabilidad de las compañías redactar las pólizas de una manera clara, entendible, que no induzca error, etcétera, etcétera, como obligación general. La consecuencia es que si al momento de depositar la póliza en el registro no se cumple con las características, la rechaza. Cosa que también creo que en Colombia se hace con la superintendencia. Estoy muy al día de qué tanto lo están practicando ellos, pero supuestamente si uno radica en asunto un clausulado que no sea claro, entendible, pues en el pocos días la super puede rechazar. Así, claro. Sí. Claro. Y por supuesto, el principio de que una vez que se expida la póliza, ya ese carácter consensual, pues ya quedó vertido en un documento formal, el que no debe permitir una prueba contraria al menos por el asegurador. Entonces, el asegurador pretende, no, es que yo expedí esa póliza, pero es que acuérdense que lo que convenimos verbalmente
de alguna otra forma diferente de lo que dice la póliza. Ahí la ley dice que se presume, si la ley prueba al contrario, que esas son las condiciones inmediatas. No sé si esto genera alguna confusión o si hay algún comentario sobre cómo ha regido en Colombia el sistema consensual, pues, desde que tratemos unos buenos años, y me da la impresión de que no se ha prestado para una pregunta, ¿el depósito de pólizas que no supone aprobación previa es tan antiguo como 1931? ¿Sí? El depósito, no, los nuevos pólizas perdonadas deberán ser incorporados al depósito de pólizas que mantiene la dependencia de valores seguros, decreto, no sé qué, de 1931. Creo que me llama la atención. Lo que pasa es que ese decreto ha sido objeto de muchísima modificación. Pero no es que venga de atrás. No, yo creo que es más reciente. Yo tampoco creo, porque es que me llamaba mucho la atención que hubiera un sistema tan flexible cuando toda América Latina estaba con el sistema del respaldino de aprobación previa para acá. Yo creo que este es contemporáneo con el sistema nuestro, es de la misma novela. Pero no puedo garantizarlo. La cosa es que ellos mantienen la estructura de estas. Yo creo que eso lo puedo con eso, la numeración la mantienen, cambia la norma, y uno tiene que seguir citando la norma como quedó modificada. Ok. Si esto es más importante, puedo pasar a lo que yo considero que es más interesante de esos cambios que es el régimen de... Yo quería hacer una pregunta para volver a tomar tertulia y menos conferencia. Realmente está vigente ya hace algún tiempo la norma sobre informar sobre los clausulados, dar a conocer a los asegurados. Eso las compañías lo están poniendo en práctica en alguna forma. ¿Ha sido viable esa información previa a la suscripción del contrato? Lo están haciendo fuera de lo que es, fuera de lo que evidentemente es poner las pólizas en la página web y poderlas consultar. Pero, sí. Pues yo lo que he mirado de la gente que manda sus pólizas previas a la suscripción de los contratos se están mandando completos. Lo están mandando. Condiciones particulares y las generales. Antes de suscribir el contrato, de acuerdo con lo que dice el Estatuto del Consumidor. Entonces sí se está haciendo, es interesante saber. Es que hay compañías, en particular una que lo hace muy bien, se entrega, pero es posterior. La descripción de cómo funciona la póliza. Son un librito de cómo funciona la póliza y luego las condiciones, tanto clausulado en general, el que tiene presentado, como las condiciones particulares. Pero previo lo que yo he visto es como un formato que es más una formalidad, donde para la expedición el asegurado declara que entendió, pero que los demás A eso fue porque él declara que conoció. Pero el envío pasó de todo por los. No como una cosa muy generalizada. A mí también me parece, es una carga muy onerosa también. Y para decir todavía más claro, como el IMA. Muchos clientes nos decían, incluso a mí no me mandan la información, pues, mandando una semejante cantidad de documentación, dice, yo no quiero saber tanto, usted puede mantenerlo a usted. Entonces se negaban a aceptar siquiera el sí, yo creo que eso tiene mucho de como de. Esos son normas que se quedan bastante escritas, que no tienen, sí, claro, con muy pocas. Y utilidad práctica es muy limitada. Y la carga que generan desde el punto de vista de cómo están concebidas es muy alta. De acuerdo. Doctor Solís, ¿sigue Chile teniendo ese régimen que tenía hace unos años de pólizas públicas para todo el mercado, programas? Pero no soy única, claro, que cada asegurador es libre de depositar más Pero pólizas. las condiciones generales por ramo, o sea, hasta donde yo me acuerdo, era por ramo y luego cada compañía podía poner algunas cosas particulares, pero tenían como un condicionado general. Entonces, en la asociación de aseguradores tienen unas cláusulas que son muy parecidas a las que teníamos acá, el libro rojo, pero era tarifa, pero también eran unas cláusulas. La tarifa, la póliza, no la tarifa guía. Pero había cláusulas fuertes en el mercado que se Sí, pero es que lo de Chile, yo recuerdo lo de Chile, es como tú lo dices, tarifa guía. Ah, pero eso es pero hoy en día las autoridades antimonopolio consideran que eso son prácticas contrarias a la competencia.
Eso ya lo han controlado mucho y ya prácticamente entonces no son muy parecidas las unas a las otras. Sin embargo, por ejemplo, el tema del terrorismo, o cuando hubo ¿se acuerdan del año 2000, la cláusula famosa ese fiasco pues, que tuvimos? Bueno, ahí aceptaron que fue una cláusula uniforme para todo el mercado porque era muy complejo manejar cada una de las cláusulas, pero por excepción. Pero yo creo que las normas van hacia ese camino de volver al pasado. Ahorita ya con el decreto hipotecario de los seguros tomados por extensión financiera, la superintendencia financiera va a fijar las condiciones del seguro de incendio y terremoto, cuáles van a ser la póliza. Tiene las facultades para definir la póliza, así como en Chile lo hizo la superintendencia de valores y seguros. Y así, en muchos casos, por ejemplo, que se vienen ahora con las compras de Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente lo que quiere es estipular unos contratos marcos para toda la contratación del Estado y va a ser una sola póliza para todo. Y al final de cuentas no lo va a hacer FASECOL y no lo va a hacer el gremio, pero sí lo está haciendo una agencia que regula pues toda la contratación del país y que al final de cuentas conlleva que las aseguradoras tengan que expedir por la siguiente. Y piensa en el seguro de cumplimiento, por ejemplo, que también ya se está en esa línea. Cada libro y cada palabra está totalmente revisada y salirse de libro es un poco complicado. Pero eso cabe dentro del espíritu de la ley 45/90. Yo diría que no. Es que son seguros para él. Hay para el conflicto, claro. Además que el funcionario público que tiene que analizar el condicionado de si no sirve, eso es para suicidarse. Yo creo que el conflicto no es de interés común, de orden público, se puede decir, pues, de contratación estatal, por ejemplo. Con normas ya de contratación privada, debe prevalecer las primeras. Creo que pienso que por ese lado la superintendencia, de la que sea, pues la industria comercial, la financiera, habla con mucho cuidado de no interferir. Es que yo creo que en eso nos excedimos. Nos fuimos a un extremo que tampoco era juicioso. No lo hace donde después que es la cuna del seguro. Tiene todos los clausulados de no es que están clasificados, que utilizan las distintas compañías, que lo utilizan con libertad porque se han trabajado mucho, porque dan claridad sobre su concepción, etcétera, sin perjuicio de que en negociaciones individuales se hagan modificaciones. Pues son clausulados, pues no lo hace Estados Unidos, que tiene el Insurance Services Office, que prepara clausulados para las compañías. Nosotros nos fuimos a un extremo de que nada puede ni siquiera comentarse. Esto tampoco tiene lógica. Y en esto el cumplimiento va para allá, los deudores va para allá y tiene que ir para allá. Si ustedes se ponen a estudiar las cosas de deudores, y nosotros hemos hecho un estudio sobre eso, ¿no? La definición, no más, la definición de lo que constituye el valor, la forma de determinar el valor comercial del inmueble. Cada una la tiene distinta. Entonces vaya usted, tenga un terremoto y empieza a ajustar con distintas compañías, con distintos conceptos. Eso es lo que la Junta quiere ahora unificar. El cumplimiento, ¿cómo es posible que el Estado no conozca las cláusulas de la póliza que le van a otorgar sino después de que ya está contratada y simplemente cumple con un requisito para poder que se firme el contrato? Eso no puede ser así, eso tiene que estar predefinido. El punto que mencionan y que tiene que sacar el doctor en negligencia de cuando no debe ser un contrato de adhesión a condiciones generales, me parece supremamente relevante en licitaciones de seguros privados de empresas grandes, porque ahí claramente las condiciones no las está poniendo la aseguradora. Pero a futuro sí he visto situaciones donde la empresa pone la cláusula, incluso al asegurador diciéndole, esa cláusula no le conviene a usted a futuro, es mejor otra, incluso viene con todas las de otra forma. Se insiste el cliente en esa cláusula, se deja así el día siniestro, pide lo contrario, ¿sí? Y esas cosas, eso sí es. Y sobre todo, cuando hay de por medio una colocación muy intensa de la seguro, claro, que en el fondo estamos haciendo un papel de fronting acá. Claro, y el asegurador te dice, esto es lo que yo apoyo y nada distinto. Y ahí de que hay diferencia de condiciones entre eso y la póliza, pueden ser unos problemas. Claro, y ahí sí o sí los ponen asegurados, ya sea que lo interpreten a su favor, que lo respondan a la aseguradora bajo la ley legal colombiana. Entonces, hay que ser. Eso es un punto que a mí me encantaría que al terminar hoy usted lo tuviera como algo deseable para proponer. Estoy consciente que a lo mejor incluye aún una reforma constitucional, desafortunadamente, pero deberíamos llegar a algo así. ¿Cómo se va a decir que es más fuerte una compañía de seguros que una empresa como Bavaria? Claro, ahí está una compañía de seguros, por Dios. Entonces, ¿por qué van a proteger a Bavaria, ese ejemplo, y no a las aseguradoras? No, déjenlos que ellos contengan las condiciones que les parezcan razonables. Que sea una póliza colocada en el mercado de un mes. Informado y conocedor. Claro, si hay una póliza colocada en el mercado de un mes que permitan que esa póliza y no otra sea la que aparezca a todos los niveles.
y no traducciones mal hechas o adaptaciones o cláusulas por ahí medio remendadas, traducciones que se prestan para pleitos, para problemas. Eso lo vamos a ver, si nos queda el teatro, vamos a ver un capítulo que tiene que ver con el tema de carácter imperativo en las normas. Eso seguramente es ocurre en ese punto en la grilla, que tanto el seguro de transporte marítimo de mercancías como el gasto maquinaria son clausulados fijados en Londres, en las cláusulas del ICC, o en las cláusulas del Instituto de Gasto de Noruega, y no tienen nada que ver, o sea, digamos que las legislaciones geográficas no alcanzan a hacer, digamos, un clausulado específico para un país, sino que como es un mercado internacional, esas cláusulas están prácticamente predefinidas. De hecho, las cláusulas que acá en Colombia en transporte marítimo sí son las que tiene el mercado de Londres. Sin embargo, en el gasto marítimo hay algunas diferencias. Pero sobre todo la navegación es crítico, porque ahí se agrega el tema de que es, lo toma o lo deja. Si a usted en el mercado inglés dice, estas son las condiciones que tengo disponibles, si usted quiere cambiarles la más mínima cosa, sencillamente no lo hace. Y no son cláusulas de compañía, son cláusulas de mercado. Sí, Claro, eso es el 4% que estamos nosotros, nos fuimos al otro extremo, hay cláusulas que son de mercado. Sí, a mí me parece que es muy sabio eliminar, escribir todo lo que tiene que ver con esos ramos de normas internacionales, porque todo lo que está parte marítimo, transporte aéreo, pues, para que tengan las normas que rigen internacionalmente, y no hagan ustedes ese esfuerzo fútil de adaptaciones que terminan en ser un semillero de pleitos. Hay algo que si les parece, le ponemos rápidamente el tema de inexactitud y reticencia, ahí un poco larga, luego láminas que no sé qué tanto puedan leer, pero me recomiendo leer al menos hasta allá, para ver, digamos, la equivalencia que tengo en el código colombiano, en el artículo 1058. Ahí está subrayado lo que yo considero que ayuda a ver la diferencia más importante. Claro. Fíjense que el sistema de veces es lo que solicita el presentador. Estas las consecuencias que vamos a ver más adelante. Y si no solicita, o sea que la reticencia tiene que tener relación de causalidad con el riesgo amparado, ¿sí? O sea, no... Mira, si pasamos a la siguiente, ¿cómo está denominado eso? Pasa a ver, por favor. Mira, aquí continúa. Y esto es lo que es interesante, si la parte inferior de la anterior hablaba de si no ha pasado el siniestro y se nota pues que hubo una falta de exactitud o de presencia, ¿qué pasa? Aquí es donde esta norma, el caso de que hay siniestro por medio, que es cuando normalmente se descubre la exactitud. Normalmente pasa el tiempo y si no hay siniestro nadie se entera de lo que pasó. Es el siniestro donde aparecen los problemas. Y ahí está justamente lo que tú dices, fíjate, dice, si el siniestro se ha producido, se va a declarar exonerado de pagar la indemnización si proviene de un riesgo que dice la indemnización. Es decir, si la inexactitud o la reticencia fue sobre un tema nada que ver con el siniestro, eso es indiferente. O que no lo hubiera llevado a rescindir, lo hubiera podido llevar a modificar la prima, que aquí es más severa la norma. Bueno, pero ahí donde continúa diciendo, salvo, dice, ahí, pero seguro, no hay lugar de lo que llama rescisión. Pero tiene la... Pero sí tiene este derecho. Es decir, la ecuación famosa que debe existir entre la exposición y la prima se tiene que proteger. Entonces dice, muy bien, no hay reticencia, pero el siniestro nada tuvo que ver con esa reticencia específica. Bueno, el seguro vale. El problema es que al liquidar la indemnización hay que reestructurar la póliza. Y ahí está cómo hacerlo. Tiene que ver cómo iba alterado en proporción a lo que pagó el prima y lo que ha debido pagar la prima sin la inexactitud o la reticencia no se hubiera dado. Usted dijo tal cosa, si hubiera sabido que eso no era cierto, hubiera aplicado algunas condiciones diferentes. Entonces hay que, de alguna forma, hay que ajustar el contrato a lo que hubiera sido de haberse conocido las cosas tal como son lo que se dijeron. La legislación colombiana está redactada en el inciso tercero de la ley 58, desafortunadamente no tiene aplicabilidad porque no hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia donde hable del error inculpable del tomador.
donde después se le den aplicaciones y son totalmente pegados. Pero aquí no está basado en que sea error inculpable o no, sino qué tan material es el daño que le ha llevado. Claro, y también Colombia está basado en si hay error inculpable o no. Porque si hay error, si no hay error inculpable, así el asegurador no hubiera decidido rescindir, sino modificar la nulidad. Allá no es tan severo. Allá la única nulidad, digamos, la misma de rescindir, es el hecho de que lo hubiera llevado a no otorgar la cobertura. Y mediarlo cuestionario, ¿no? Porque si no cuestionario, digamos. Y siempre y cuando sean hechos que el asegurador hubiera preguntado. O sea, mediando cuestionario. Si no puso cuestionario, podemos. Claro, el asegurador solicita la declaración del riesgo. No podrá agregar un error de licencias en el sentido de culpante. Claro. Como tampoco aquellos hechos o circunstancias que están cometidos en esa solicitud. Claro, que aquí no es tan severo. Claro, no preguntar por qué preguntó. Si no preguntó, aténgase a las consecuencias. ¿Qué dices? En nuestra ley no, pero en la jurisprudencia sí hay algo de libertad con el tema de hacer, digamos, juicio de reproche en el sentido de seguro cuestionar los respecto. María Cristina, eso aquí una tertulia sobre una sentencia con Sanabria. Con Arturo Sanabria. La discusión era justamente si la aseguradora había sido suficientemente diligente en hacer las preguntas. Pero la sentencia me refiero más que todo desde la Corte Constitucional que va con una 10-15 hizo más allá, por ejemplo, la doctora Estela Correa, etcétera, que son tan socorridas en esas materias, y no tanto la de la Corte donde era Solarte, Jaramillo y todos los demás jueces que conocemos aquí en la Corte, pero desde el punto de vista, digamos, de esta sentencia de la Corte Constitucional, sí va en esa línea de juicio de reproche. Es lo comentario que hago sobre este tema, no en la ley. Sí, la legislación en general es, y yo soy aquí en Colombia, Alberto. Uno en Europa, sobre todo, empieza a ver la constante de que al asegurador le exigen mucho más hoy en día. No puede tenerse a que el asegurador sabe que se imagine que es material para el asegurador. Si usted lo quiere saber, pregúntelo. Es un poquito como decía el papá y mamá, pues, cuando decía, si todo te lo digo, todo me lo sabes. Llega un momento en que uno no puede pretender ni siquiera el contrato de matrimonio, pues que el contratante le cuente todo, pues toda su vida, pues, ¿qué le digo que no le digo a la novia? Este es el único contrato, este contrato de seguro es más exigente que el de matrimonio. Pero yo pienso que esa cláusula también va muy pensada a lo que estamos diciendo al principio, y es a un consumidor que se entiende como la parte débil del contrato. Pero si yo estoy hablando de una empresa como claro, lo que se vea, pues obviamente no es solamente lo que yo le pregunte, porque se supone que usted tiene un departamento de seguros que le asesora y pues obviamente se supone que usted declara no solo lo que yo le pregunto, sino lo que claramente es importante de cara al contrato. Sí, pero la tendencia de la legislación, el ministro de Alemania, por ejemplo, en el año 2009, el comentario que tengo acá, no está en la pantalla, dice: el asegurador no puede esperar que el asegurador revele circunstancias sobre las cuales no ha sido preguntado. No hay nada semejante a la doctrina del utmost good faith de los ingleses que exige que se revelen hechos materiales. En el mundo moderno, pues la técnica aseguradora tiene que permitir que los contratos se lleven a un nivel de refinamiento de esas que nunca se hagan. Si es nada, se puede hacer todo un listado de las cosas que son importantes para el asegurador. Pásenme usted la siguiente cantidad de información: inspecciones técnicas, opiniones, datos. No sé en Alemania, pero por ejemplo en el caso español sé que precisamente para morigerar eso hay una ley especial, digamos, que saca ciertos contratos de seguro para que este tipo de normas que son absolutamente protectoras no se apliquen cuando las partes son iguales. En caso, por ejemplo, de riesgos industriales, se puede, digamos, prescindir un poco de esa legislación básica, precisamente porque son contratantes que se supone que son iguales. Las normas de la Comunidad Europea traen la distinción entre la protección del consumidor masivo, del consumidor que no tiene entre los poseedores, y la contratación de igual a igual con el consumidor informado y la empresa grande. Y eso estamos en mora de tener. Nosotros
Aquí no, el consumidor resulta que va y está igualmente protegido como lo podría estar el que compra un seguro que es de venta masiva. Sí, no puede ser. dime, ¿no? En cualquier legislación puede ser persona jurídica, solamente persona natural. Así es. Así es. Lo más interesante acá es, como antecedente, que se trata toda la gama de europeas, pero le recomiendo mucho ver una ley inglesa, la ley 2012, también fue escrita, todavía regida hace un año y medio, que es específicamente para el sector consumidor, seguros de vida a largo plazo, salud, esos seguros de enfermedades críticas, y también se aplica a los seguros de grupo. No se aplica a los seguros digamos de grandes riesgos. Para negocios. Ellos distinguen seguros para consumidores finales y seguros para empresas. Las empresas se siguen rigiendo por las leyes de la famosa ley de seguro marítimo de 1906, que es muy severa y es la fuente de muchas de las normas que aún tenemos en Colombia, porque pues, la reticencia la castiga de una manera muy, digamos, muy rigurosa. En la ley inglesa, nueva, la de 2012, pues, como lo hace aquí en Chile, sujetan a que es obligación del asegurador explicar las coberturas, es obligación del asegurador incluir un cuestionario si él quiere saber algún tipo de información que el consumidor tenga que plantear. De lo contrario, también queda inhibido el asegurador de poder pretender que hay una reticencia. Y solamente se generan consecuencias graves de nulidad, digamos, al inicio de las pólizas cuando hay fraude, cuando se demuestra mala fe, comportamiento deliberado, lo que ellos llaman recklessness, que es como falta total de cuidado. Allá los grados de culpa son un poquito distintos que los nuestros. Ellos distinguen en inglés de recklessness y carelessness. Primero es falta total de cuidado. A mí no me interesa, no me importa si se muestra que sencillamente el asegurador, el tomador no se interesó por el tema, eso lo castigan tanto como el fraude mismo, como la omisión deliberada. Y en el caso de consumidores, da lugar a que el asegurador niegue el pago de cualquier indemnización. Digamos, se inicia completamente la fuerza. Pero si ya es por el lado de careless, que es el que había potencial ganando, pues una culpa excusable, pues una culpa leve, se podría decir desde el medio nuestro, ahí las consecuencias son diferentes. Ahí lo que se hace es rectificar la póliza, reducir ese tema de la proporcionalidad. Que se vaya nuevamente a lo que ha debido hacer los contratos y diga, hombre, aquí lo que falló de buena fe, de una manera descuidada, pero de buena fe, fue este término, luego que el asegurador debe tener la posibilidad de reestructurar la póliza. Y si hubiera puesto un deducible, ponerlo, o si hubiera puesto una exclusión, también incorporarla. Y si hay siniestro, entonces se queda con esas condiciones y no con las originales, si es que hay lugar a algún pago, porque es posible que si da lugar a una exclusión, pues no se pague nada. Esa es la solución que hay los derechos no porque es parecida a de Chile, si avanzas un poquito. Observo otra cosa interesante, cuando dice que convenía una vez el contrato de seguro, sin que la asegurada solicite declaración sobre el estado de riesgo, no puede haber los errores repetidos o inexactitudes. Me lleva a la siguiente inquietud. La legislación chilena de alguna manera estaría excusando el dolo, lo cual el derecho colombiano, porque de hecho la reticencia a mi modo de ver es un silencio omisivo y claramente es doloso a mi modo de ver. Entonces a mí me parece que esa norma estaría excusando una pero es que, vamos a ver enseguida, hay una norma especial que cubre el ocultamiento por fraude. Ahí sí habla de la seguridad para todos los casos. Sí, porque puede ser evidencia pero no fraude. Sí, en este caso es cuando sea simplemente por digamos una causa inexcusable, pero no maliciosa, no fraudulenta. Algo de lo que no se ha logrado diferenciar, que va a lo que se maneja es cuando la reticencia, cuando hay fraude al seguro, cuando la reticencia es por dolo y cuando es por culpa. Precisamente la norma en Colombia trae, digamos que disminuye la sanción cuando se es por causa de un error inculpable. Y a la culpabilidad hay que acudir a la definición de culpabilidad del Código Penal, ni siquiera exige porque no importa, eso lo analizamos en la universidad de manera que el tema de la relevancia de la información me parece que está de manera más. Fíjate, empezando la pregunta, aquí lo que estamos viendo es si me pregunto, no puedo decir, todo el escenario que hubo un siniestro, ¿no es cierto? Nadie le preguntaba nada, en ese momento se dan cuenta de que hubo
una reticencia. El siniestro ocurrió por una causa que no tiene nada que ver con eso. Ya habíamos dicho que en ese caso entonces el contrato no era servible para los chilenos. El válido y hotel. Sin embargo, le admiten al asegurador hacer la notificación o reestructuración de su póliza. Y pueden mirar qué diferencia hay en la prima. Y incluso se pregunta uno, como lo hacen los ingleses, no saben de la prima, porque es que también las condiciones pueden variar. No implícitamente pensaría que si le dan este derecho deberían dar también el otro, reestructurar las condiciones, póngale deducibles, póngale límites, póngale exclusiones. Pero como muy bien lo hizo usted la pregunta, la condición fundamental es que no haya dolo, que no haya fraude, porque hay una norma especial que es algo que está más adelantico. Aquí creo que este. Hay un artículo posterior que yo tuve en el 539 que dice que hay prioridad cuando el asegurado a sabiendas proporciona información suficiente. Pero cuando se calla, ¿qué reticencia? Es que viene la discusión, porque es que la reticencia es un silencio omisivo. O sea, uno calla algo porque quiere callarlo, es voluntario. Es el dolo incidental. Exacto, y todo el derecho civil. O sea, yo conozco algo y me callo, que eso dice los contratos. El dolo, digamos, o sea, hasta qué punto lo excusaría la ley, porque es cuando una cosa es proporcionar información falsa, y otra vez cuando hubiera callo. Sí, en este régimen no sancionan esa clase de... No. No se parten de la base de que el asegurado debe ejecutar todo lo que le interesa saber. Y debe verificar que haya otras Y que el asegurado no está obligado a decir nada que no le pregunte. Ahí en ese punto de No parte de esa. la teoría La de está orientada a proteger la pureza del consentimiento, como está orientada el cambio de 50 no se puede decir. De los otros momentos, pero fíjate, para mí tenemos un tema para analizar porque nos quedan 50 más, pero la verdad es que ahí es donde se empieza a notar que la legislación chilena nueva, esta norma que toma elementos de Europa, especialmente los ingleses, es muy protectora de la seguridad. Sí. Y eso puede tener consecuencias graves para los aseguradores, salvo por una cosa, que es de lo que estamos hablando, y es que estos enfoques se limitan a los seguros masivos. Porque los seguros de empresas se regulan por regímenes libres. Quiero cambiar más adelante. De modo que la utilidad práctica de esta norma está limitada a pequeños seguros. ¿En Chile es así? Claro, y entre empresas se rige ya fuera. Claro, cuando está negociando como asegurador de Londres, lo primero que le dice el corredor de aseguradores es la bolsa que es DFL 1951. Ya no sabe que es de libre estipulación. El Código de Comercio es muy importante. No puede traer la póliza en inglés del mercado de Londres y eso es lo que se aplica en el derecho chileno. Entonces, todas estas cosas a veces se completan. Proteger al consumidor. Básicamente. Eso es lógico. Distintos en Colombia, si fuéramos. No, aquí está todos, porque aquí no distingue. Es que digamos que ya, por decirlo de alguna manera, y viéndolo en derecho comparado, yo veo que en Chile copiaron, digamos, pero copiaron bien, porque se aseguraron de tener una legislación específica para proteger al consumidor, pero de permitir una negociación aparte para los grandes riesgos, que es lo que de pronto no está pasando acá y no está pasando en Perú. Ya voy más lejos, me anticipa otro comentario, es que gracias a ese sistema chileno, copiado o no, pero bien adaptado, como usted lo dice, también ellos resolvieron problemas como el famoso tema de claims-made, que aquí tuvimos que hacer una reforma legal para que fuera visible en los Estados Unidos, la reportividad, multiactividad, toda cantidad de problemas que tenemos. Entonces, sencillamente, esas cláusulas no se usan para seguro del consumidor, pero el claims-made es para seguros grandes, para un banco. Y ellos resuelven simplemente diciendo esta póliza es de 1951 y siempre no ocurrencia sino descubrimiento. Y te escriben la norma del derecho inglés, la cláusula y se acabó. Y ese es el sistema anglosajón también. Así lo hacen ellos. Así opera. Y el derecho privado nada tiene que ver con eso. Dicen, eso es lo que ustedes acordaron, ustedes son libres de estipular porque son ambas partes. Absoluta autoridad. Y eso pero aún para el sistema masivo, digamos, no solamente para individuales, para empresas y poderosos, digamos, iguales, sino en general también lo que uno aprecia es que el concepto draconiano del artículo 1058 de nosotros, dice que está, todo lo sanciona con la unidad, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, con esta hay una modificación de tal manera que entonces lo que permite es que se puedan hacer los negocios, porque no todo va a ser por el coco pues, de la unidad, más o menos es que hay para que uno le diera este tipo de norma, que es la que entiendo que se propone como una nueva modificación en nuestro medio. Por ejemplo, para hablar sobre este tipo de trabajo, me imagino que habrá otras propuestas en el mismo sentido, para la cárcel.
bueno, con esa libertad de estipulación, con esa autonomía de voluntad, si hay una parte muy fuerte, la cervecera chilena enfrentada a una compañía de seguros, como la República Pequeña, el dice, póliza, quítale toda referencia a la noticia en los institutos. Yo no me puedo comprometer como cervecera a Chile, aunque haga una revelación absoluta de todos los diseños, planes y procesos productivos. Usted me está pidiendo algo que para mí es muy peligroso. Me está escondiendo que cuando llegue el siniestro, usted me diga, usted no me explicó que el proceso de manufactura tenía una sustancia peligrosa. Y por cuenta de eso, entonces doy por medio el seguro, o lo recibo. En esa póliza propuesta por el TFL 51, típicamente el corredor le dice a uno, no se aplica el concepto de reticencia o incertidumbre. El asegurador acepta como ciertas todas las manifestaciones hechas y denuncia a cualquier reclamo particular. Y eso tiene el problema de validez en el derecho chileno. Aquí en Colombia me parece que hay una cierta variación de interpretación comercial de que hay varias sentencias de corte constitucional condenando a aseguradoras por el tema de reticencia, por no aplicación del tema de reticencia. Dice que si la aseguradora no logra mostrar no evalúa el riesgo en el momento de suscribir el seguro y no puede estar negar reticencia. Es delicado porque por eso pues va hasta el tema de la acción. Y obviamente ahí normalmente se apaga mucho en ese concepto que no hay que olvidar de la máxima buena fe de contratos seguros, que también es una aseguradora. Es que la máxima buena fe no sabe debe estar ahí para el seguro y que no tiene la menor idea de que a la compañía le interesa saber si fuma o no fuma, o ha visto un médico o no lo ha visto. Es que el punto que la aseguradora también dice la información. No puede dar duelo, si yo callo la información, no puede dar duelo si la persona no padecía la enfermedad porque se había curado, porque había tenido un mal diagnóstico. Una de esas sentencias de la Corte Constitucional es por mal diagnóstico. Eso es un cargo deportivo. Pero yo, como no puedo profundizar mucho nada de eso, sino marcar un tipo, yo ya aquí hice una pequeña lista de temas que me parecieron como interesantes. Tal vez para resaltar, ya hablamos de cuando el asegurador no presenta el cuestionario, pues tiene que atenerse a que lo que el asegurador no dijo no es relevante. Las consecuencias que sean, las reticencias que sean inexcusables son las que pueden determinar el montado de la recesión en realidad. Y se aplica pues obviamente el tema de juicios de consentimiento en un contrato de máxima buena fe, se supone pues que suele ser así. Pero con este ítem que ya comentamos de que si hay un siniestro, la causa tiene que estar asociada con lo que se emitió o se dijo en forma inexacta. Hay una estructuración de la póliza, con reducción de indemnización en caso de que se determine que es una omisión excusable. Si hay mala fe, pero positiva, doble positiva y no solamente accidental, la realidad se mantiene. Bueno, el manejo de la obtención de prima es bastante parecido, se puede sancionar con pérdida del autismo para el asegurado. Y esto es interesante. Curiosamente, el régimen del seguro marítimo, que también se tocó en esta reforma, mantiene el sistema inglés, el sistema de la ley de 1906, que en eso los chilenos me parecen menos coherentes. ¿Cómo es que se modernizan, copian bien, como usted lo dice? Pero para todo lo que es transporte marítimo, el seguro marítimo dice, no, ahí sí mantengamos de la obligación del pobre tomador de decir todo lo que sea material para que el asegurador evalúe el estado de riesgo. Ese asegurador tiene que tener algún conocimiento de seguros para saber qué es lo que ese asegurador realmente considera material o relevante y qué no lo considera. Y el régimen, las consecuencias son exactamente las mismas que regulan la ley de 1906. De tal manera que hay toda una incoherencia clarísima en esa ley. ¿Sí? Y bueno, pues es lógico que también puede hacerse al revés. Si hay una estipulación, también el asegurador puede lograr que ese gran asegurador acepte condiciones mucho más severas de inexactitud. Si negocian que cualquier inexactitud por ínfima que sea una de la normalidad de contratos, en un régimen de decir impacto pues, de estipulación. Y si no se pactara nada. Muy probable, normalmente se hace al revés. Hipotéticamente, supongamos que no se pactara nada de cara a la legislación chilena, igual se aplicaría la inexactitud y la reticencia si logra demostrarse. Pero uno, digamos, para volver al tema del fondo,
puede ser que no toma la cerveza, pero en Chile, libre estipulación, pero se necesita un reaseguro del 95%, y el asegurador internacional dice, pues estas son mis condiciones, y hay una cláusula de olvido hasta que ya, de todo lo que tiene que ver con la licencia de estatuto. Eso puede caer en la póliza como condición y se aplica igual en el derecho chileno. Y puede ser tan riguroso y tan estricto como lo que era el régimen de incertidumbre y reticencia de la ley, en la ley ya se 2006. Bueno, el régimen de grabaciones mismo sigue la misma línea. De pronto ustedes van a tener esto y pueden conocerlo. Pasemos a la siguiente. También allí, si el siniestro se ha producido sin que se haya detectado esa falta de declaración de la grabación del estado de riesgo, para que afecte la póliza tiene que ser que la causa tiene relación con la modificación. Si es que no cumplió una garantía, tenemos el lavado, pero lo que no fue un terremoto, pues es irrelevante, no tiene nada que ver. Se descubrirá que hubo esa grabación y se propondrá algún tipo de rectificación de la póliza. Vamos a ajustar la prima, vamos a poner unas condiciones, qué sé yo. Porque está hablando de la relación muy breve. Si lo que aquí está hablando de la relación del estado del tiempo, si estará mandado, por ejemplo, una perdonería, que se llama un productor de sustancias peligrosas, pues, de productos químicos, sería entonces esta circunstancia. Y en el tema de, si pasamos rápidamente, porque ya estoy confinado por el tiempo, aquí hay unos comentarios muy parecidos a la licencia. Y llegamos a un tema de garantías que en el régimen nuevo chileno casi que hubiera podido omitir toda referencia. Pero una palabrita que no quiero que pase porque la veo ahí, la vi en la norma anterior, y es que la grabación tiene que ser sustancial. Sí, claro. Sustancial y la otra decía sustancial. Aquí no es tan. Aquí puede ser, aquí. Pues que hubiera llevado a su grabador no de acuerdo con el criterio del 58. Sí, si se dejan menos más flexibles, claro. O sea, aquí sí dice sustancial, tendrá que probar que es una grabación que no simplemente que hubo grabación, sino que fue sustancial la grabación. Porque le he visto dos de la palabra y luego más como pregunta. En Colombia sería que sea relevante, más que sustancial. Pues sustancial, eso es lo que tú le dices cuando se me hubiera llevado a no otorgarlo o a otorgarlo en términos distintos, lo cual no necesariamente lo hace sustancial. Sí, sustancial sugiere que sea realmente muy de mucho fondo, es decir, llevaría mi criterio así, es tan importante que yo no hubiera otorgado cobertura y no simplemente hubiera modificado los términos para ser consistente con lo del artículo sobre declaración de estado de riesgo, me parecería. Claro, pero quiero recordar que aquí más adelante dice que si hubiera determinado condiciones más generosas, igual le da la posibilidad. Pero de reducir, no de nulidad, es que esa es la diferencia, si estamos en Colombia da nulidad. Claro, es que en Colombia es gravísima la falta de declaración de relación de riesgo. Claro, de reducir sí. Y además puede no tener nada que ver con la pérdida, pues sí. Que la pérdida se ha dado por sí, es un programa de indemnización, sí, pero aquí tiene que ver con el error imputable, para que haya esa reducción de la indemnización. Aquí, si es por normas distintas, se sostiene el contrato. Se rectifica así si se detecta pues, que es sustancial y que hubiera dado condiciones diferentes. Claro, entonces se entonces la prueba un error imputable y ahí sí da lugar a reducción. De otra forma, da nulidad, que es mucho más severo. Yo creo que sigue, lo importante aquí es que sigue la misma línea de la inicial. Yo persona la segunda no favorable, qué sé yo. Y ahí de nuevo se pueden marcar condiciones diferentes para segundos entre partes profesionales. ¿Ese debe tener los 51 para también para seguro marítimo o eso marítimo tiene sus normas distintas? Ese es el tipo de los 51. Esto regula sobre todo la parte administrativa de la Secretaría de Seguros, lo que tiene que ver con la vigilancia y control. No, las pólizas de libre estipulación. DFL 251, el último numerito ahí. Esa es la que dice ahí sí usted. Esas son para todo lo que es seguro marítimo, seguro. También para eso me pregunta. Propiedad, marítimo. O seguros entre partes que sean ambas personas exactas. Y que vayan más. También incluye marítimo. Incluye marítimo, sí. Ok, esa es la pregunta. También incluye marítimo. Bueno, les decía que garantías, todas estas referencias que cada vez son tan leves que francamente los comentarios de que uno escucha hacen de que
más bien no ha podido omitir el tema de garantías. En el fondo son condiciones de seguro, son exigencias que hace un asegurador o un contratante cualquiera para que digamos, la obligación se regule. ¿Qué consecuencias puede tener no cumplirlas? No cumplirlas, pues las mismas que tiene cualquier incumplimiento contractual. Que puede haber la organización de perjuicios, o si fuera el caso a que el asegurador, la parte cumplida puede dejar de cumplir la parte que le corresponde alegando que no se cumplió. Es decir, lo que tiene como norma el artículo 1546 del Código Civil colombiano. De tal manera que aquí podemos hacer caso omiso de un régimen que es muy severo en Colombia en materia de garantía. Recuerda lo que dice el Código de Comercio, que las garantías son de obligatorio cumplimiento y de interpretarse de forma dudosa, ¿no? Como lo dice textualmente en la norma. Sea o no sustancial respecto del empleo de aplicar estrictamente. Estrictamente. De tal manera que y se va a mirar a que si son inmediatas, hay nulidad del contrato. Y si son futuros, son de promesa, terminación del contrato. Claro, sí. Y terminación completa. Si la violación de la garantía no tiene nada que ver con lo que se ve como pérdida, igual afecta la operación de seguro. Luego, aquí hay una diferencia bastante grande con el régimen chileno. Muy grande. Continuemos. Hay un punto que es interesante. Este tema de la consensualidad en Colombia se ha definido que para las garantías no opera, que las garantías deben constar por escrito del código. Me parece que eso se les pasó por alto a los que estuvieron trabajando en la redacción de las normas sobre consensualidad. Lo que yo entiendo es que hoy en día es bastante pacífica la doctrina en el sentido de que si se trata de garantías en Colombia, ahí sí se exige que sean por escrito. Pues que la práctica por razón probatoria tiene que serlo, porque la tiene que alegarse el asegurador. Y si la pactó verbalmente, no tiene la prueba. Sí, se dificultaría, si son de aplicación estricta, sería daría todo el mundo en la Claro, cabeza. porque al que le favorece al asegurador, y si no la tiene por escrito al asegurador, y si no pacte eso. En el régimen chileno, como es tan liviano toda la garantía, no dice nada. ¿No? Que se supone que ahí vale lo mismo que vale con respecto al contrato. Puede ser consensual, puede ser verbal, el tema de que haya siquiera una evidencia documental como la que comentamos al principio. Vamos entonces al punto siguiente, que es para mí el centro de esta presentación, junto con un técnico de los seguros, que ojalá tengamos tiempo. Sí, Yo creo que aquí ya de alguna forma hemos cubierto esto. No es muy distinto al artículo 1162 del Código nuestro. Las normas del contrato de seguro son en general imperativas, deben aplicarse forzosamente a los contratos que se celebran. Pues ya vimos cómo en Chile es básicamente a los contratos pequeños, digamos, líneas personales y consumidores. Porque aquí pues esta manera que no se trata. Entonces, que sean imperativas o no las normas pueden importarse para muchos de los contratos más importantes. Voy a pedir un poquito de ¿me quedan los comentarios? Pero otra cosa que quería distinguir en relación con la legislación colombiana. En Colombia hay unas que son imperativas absolutas. No pueden modificarse ni en beneficio asegurado ni asegurador. Punto. Hay otras que pueden modificar únicamente en beneficio del asegurado. Aquí todas podrían modificarse en beneficio del asegurado. ¿Sí? O el asegurador. Pero no son imperativas. No son imperativas, No del asegurador. Salvo que sea la póliza de libre estipulación. Hay una excepción para los seguros, como se dice ahí, pero digamos, con respecto al seguro, es como tú dices. Okay. Es decir, si se puede modificar siempre que beneficie al asegurado. Claro, también aquí hay unas que no se pueden tocar. Aquí hay unas que son absolutamente obligatorias. Exacto. Que están mencionadas específicamente en el sentido. Sí, pero es que hay. Por ejemplo, pues esa la pidió la aseguradora. Esa fue no sé si yo lo viví. No, solamente un comentario que me acordé de mi pasado, y es, me acuerdo que había muchas cosas que las compañías de seguros ofrecían como cláusulas comunes al mercado, sobre todo en el ramo de automóviles, que eran cosas muy beneficiosas para los asegurados. Y no eran, entre comillas, ilegales de cara al Código de Comercio ni la regulación vigente. Pero había la investigación de prácticas abusivas de la competencia, que sea Superintendencia de Industria y Comercio, se mataron
esas prácticas, así fueran muy positivas para el asegurado. Y me acuerdo del caso concreto del ramo de automóviles. Y ahí la ley chilena en alguna parte menciona algún cruce con la regulación en materia de derecho a la competencia o no aborda para nada. Digamos una revisión. Una referencia. Pero la competencia ya se ha utilizado mucho, de nuevo copiando de las más avanzadas del mundo. De tal manera que tengo que son prevalentes. ¿Qué puedo agregar en el tema que hablábamos tanto de necesidad de que pueda ser separado las dos categorías, consumidores y profesionales? Yo encuentro que tiene un limitante grande, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional en la que intentó ajustar a la Constitución el famoso régimen de protección al consumidor financiero, que básicamente dice que no es aceptable, de acuerdo con las normas constitucionales, que se haga la diferenciación entre consumidores, digamos, mal informados y consumidores profesionales. ¿En dónde? Aquí hay un citante del Estado que dice: las situaciones descritas en torno al consumidor financiero abarcan a toda persona natural o jurídica sin que conciernan sobre esa calidad la existencia o no de asimetrías o desigualdades, o de circunstancias de necesidad o conveniencia, dado que las profundas desigualdades inmanentes al mercado de consumo, explicadas por esta corporación a partir de los postulados del artículo 78 superior, son suficientes y superan cualquier incertidumbre, duda o especulación, una vez elevada a categoría constitucional en amparo de los derechos del consumidor. Por eso yo creo que muy probablemente así fuera deseable que modificaran en Colombia el régimen para las dos categorías, vamos a tener aquí un inconveniente grande. ¿Qué implica la norma constitucional? De pronto no faltará alguien que diga que eso atenta contra la igualdad pues, integral que hay entre los consumidores, independientemente del tamaño que puedan tener. No sé si estamos hablando de la inconsistencia de la constitucionalidad, pero la Corte cuando estudió la ley 328 que da la definición de consumidor financiero y por supuesto que incluye las partes del contrato de seguro, también la Corte dice que no todo aquel que realice un contrato de por sí es consumidor, y entre otros lo somete a que sí el contrato, en este caso de seguro, el contrato financiero que se va a celebrar, se encuentra dentro de la cadena de producción de la persona que lo está adquiriendo, no estamos hablando de derecho de consumo. Luego, en ese sentido, en el caso de Bavaria adquiere seguro para incluirlo dentro de su cadena de producción, pero el ciudadano de a pie no lo adquiere dentro de su cadena de producción, sino para obtener, celebrar el contrato de seguro. De pronto entonces una vela poder meterse para justificar la norma eventual de esa naturaleza. Claro, porque no todos son consumidores, no todos pueden ser considerados como consumidores. Pero es que aquí es la sentencia, justamente lo que usted dice, es la que definió la constitucionalidad de la ley 1328 del 2009, en que habla de esos desequilibrios, desigualdades, y usa un lenguaje fuerte. Dice, por ejemplo, en una parte dice: pero sobre todo la ley debe observar con atención la indefensión a la que se ve sometido el consumidor en razón de la necesidad que tiene de obtener los bienes ofrecidos en el mercado. Y dice, sin consideración ninguna al tamaño, puede ser Bavaria, pero también está en defensa porque Bavaria no sabe de cerveza, pero no sabe de seguros. Pero esa consideración es respecto del consumidor. Luego, como en la misma Corte dice, no todos son consumidores. Si usted contrata un seguro y lo da incluido dentro de su cadena de producción, usted no es consumidor. Luego, en ese punto no se aplicaría eso a la sí. Eso es tema. Yo no me considero para nada autorizado porque pues, es un régimen que poco conozco. Pero me parece que es muy interesante abrir un capítulo ahí de discusión porque esas normas de protección del consumidor están escritas y son bastante severas y generan un montón de consecuencias que uno a veces no alcanza a sopesar, y valdría la pena que fueran analizadas también a la ley de contratos seguros. Claro. Bueno, muy rápidamente, porque se nos acabó el tiempo, ir a hacer unas referencias rápidas al tema de la seguro. Allí los chilenos son muy recelosos, normalmente no les gusta para nada, y las normas así lo reflejan, que se apliquen normas extranjeras, así sea del mercado inglés o sean internacionales. Ellos insisten mucho en que la jurisdicción sea la chilena y las leyes que se apliquen las propias leyes chilenas. Pero, pues,
por fuerza de la realidad ha tenido, digamos, flexibilizar esas normas. Y de alguna forma, por ejemplo, ya aceptan que las normas prácticas internacionales pueden al menos servir para interpretar las cláusulas del contrato de reaseguro. Que normalmente usted sabe los problemas que hay. El contrato de reaseguro es un contrato de venta de jurisdicción. Muchas veces se realiza entre 40 o 50 partes que tienen domicilios diferentes. Unos en Londres, otros en Alemania, otros en Estados Unidos. Vale usted saber qué ley se aplica. Salvo que los contratos se establezcan de manera muy clara, eso puede generar toda clase de discusiones. La otra es, pues, estamos muy parecidas a las que tenemos acá de la economía, pues que obviamente no se puede pretextar el hecho de que la seguridad ha pagado para no pagarle al asegurador local. Es una norma que también tenemos en Colombia. Esta otra es una condición que permite que hace ya válida claramente las famosas cláusulas de control, pues la validez siempre se ha discutido, que son necesarias, sobre todo cuando hay cautivas o hay pones al fronting, en que pues, el asegurador dice: yo hago el servicio de fronting, pero no me ponga a exponerme a tener que pagar un siniestro cuando a mí de atrás, que es usted mismo a través de una cautiva, o es un seguro que usted consiguió, una seguro que consiguió afuera, usted no tuvo nada que ver con eso, y entonces las malas consecuencias que se deben ahí por la negociación que yo no hice, son que hizo usted, ahora me pueden hacer, digamos, hemos forzado para pagar la negociación. Allá la ley da la autorización expresa. Aquí la ley no dice nada, pero la superintendencia reiteradamente ha dicho que no son válidas. Las control. En doctrina de superintendencia que no son válidas. Efraín no comparte eso, pero en su libro defiende la posibilidad de causar cuestión. Pero ahí afecta muy gravemente a la seguridad. Lo puede afectar y debería ser válida. Es más avanzado. Si por ejemplo quiebra el asegurador, uno teniendo un asegurador colocado facultativamente por ese asegurador fallido en el mercado, que el asegurador esté dispuesto a pagar, porque puede hacer un pago de daño si no la masa cuando sale. Suena como exagerado. Como digo, aquí, entonces ahora el tema se debate. El tema no es porque haya doctrina del súper, uno tiene que decir que es obligatorio, porque hay autores como Fred que ya existía antes de que Fred muriera la doctrina del súper y la combatió. Pero no hay norma expresa como esa. Hay esa, y también incluyeron una que me parece muy buena como para considerar acá en Cabo, y es en caso de quiebra, de insolvencia del asegurador directo, que si hay un aseguro claramente atribuido a un caso que se esté discutiendo en ese momento, el asegurado o beneficiario puede tener acceso directo al asegurador. Claro, sí, pero para que mantenga la masa. Que no tenga que acudir a la masa para que la masa, es que es injusto. Claro, que la masa se beneficie, cobro lo aseguro y eso se diluye a que se quede la que Ahí también hay una cláusula expresa que pues, tiene esa aplicación. El tema es que el reasegurador usted le acepte. ¿Qué piensas? El tema es que el reasegurador usted le acepte la cláusula. Pero es muy común cuando se habla de fraude, pues es una cláusula estándar. Claro. Seguramente pues ahí exige cláusulas de control, de operación, el control también. Bueno, ya vamos a terminar de modo que si quieren otro puntico que me pareció interesante. Esto lo mencionamos. Si ya está producida la controversia, permite que se parte de condiciones de la mitad de capacitación. Ya falta la polémica. No forma previa, no entonces, sino una vez ya establecidas las diferencias, se permite una cláusula compromiso. Y en ese compromiso se puede establecer que las normas aplicables son las de la internacional. Pero esa es posterior. Esto es necesario. Bueno, finalmente miremos un temita que mencionamos todos, ustedes van a tener copia de esto, ¿no? Que llegamos a este último punto que me parece interesantísimo del gobierno chileno. Desde el año 31 la manera de resolver conflictos de ellos legalmente en temas seguros era por arbitrarios. El sistema de árbitros arbitrarios de ellos. Si era para pequeños casos, podía ser la superintendencia de seguros,
la que definía eso, una función jurisdiccional legislativa, y si era el caso de mayor cuantía, pues por un árbitro que podía ser, en caso que no se pusiera de acuerdo de las partes, nombrado por el juez ordinario, por el juez del circuito, pues, el juez competente. Con otra consideración interesante es que los arbitramientos en Chile tienen recursos de apelación. Pueden ir al tribunal para ser revisados, pues, como si fuera un fallo de primera instancia general. El laudo es una especie de primera instancia. Es una primera instancia y en la segunda instancia no sutil ante la jurisdicción ordinaria. Eso es una diferencia bien profunda que hay con el sistema colombiano. En la nueva ley, sin embargo, hay algo que no es muy positivo, y es que eso ha sido muy bueno, porque pues desatora, descongestiona el Poder Judicial, le saca normalmente todo lo que es la controversia sobre seguros para que sean árbitros. Aquí, lamentablemente, es obligatorio solo para negocios donde se discutan menos de 20.000 millones de fomento, que es una suma gorda, son 400.000 dólares más o menos, como unos 1.000 millones de pesos nuestros. Bueno, 800 millones. De modo que cualquier cosa que esté por debajo de eso, con el famoso argumento de que el sistema arbitral es costoso y que pues, castiga injustificadamente al asegurado de una parte, pues digamos, que tiene una capacidad económica, le permite ir a la justicia penal. Ahora, como gestionar todo el Poder Judicial chileno con pequeños pasos de este tipo. Incluso en RC, en responsabilidad civil, también llamaría la atención el tema del arbitramiento, porque la víctima es el beneficiario a la larga del seguro. Y tendría que acudir al arbitramiento. Ahora ok. En este régimen me permite la acción directa. ¿Ya lo permitió? Ya lo permitió. Y entonces ahí ¿Cómo aplica eso si el beneficiario no fue parte del contrato de seguro y nunca se adhirió a la cláusula compromisoria? Y por ejemplo, aquí en Colombia nosotros nos basamos en el principio de habilitación. Uno habilita al árbitro por el acuerdo, exactamente, por un negocio jurídico, que sería la cláusula compromisoria del compromiso. Y no habría en este caso, en principio, por ejemplo, un contrato, una cláusula compromisoria entre el beneficiario y víctima que es indeterminado al momento de celebrar el contrato de seguro de responsabilidad civil. Pero la cláusula de reclamación, si se da acción directa, se podría establecer el tribunal de arbitramiento. En un caso concreto, que haya la víctima con nombre y apellido, que es distinto de esa víctima anónima de las personas. Ya que el arbitramiento no es cierto en sustancia de la jurisdicción ordinaria y atribuye a una jurisdicción privada. Pero yo no lo veo tanto como cliente, porque ya es un tema definido. Bueno, nos vemos simplemente con otro tema interesante para los comunidades es que el domicilio es el del asegurado. Si vive en Marica, pues vive lejos de Santiago de Santiago, que puede mandar millones de años. Que es otro tema que cuando usted es arbitral de verdad es muy complicado, porque pues, tramitar un proceso arbitral de una ciudad distante, pues, donde no hay infraestructuras y esto que es la publicidad que se le da a los fallos arbitrales, pues como el principio de las reglas que son, las definiciones se hacen por árbitros, donde no se envían copias a las superintendencias que quedarían los mismos, no se formaría jurisprudencia relativa a seguros. Claro. Entonces allá el tema de la privacidad que muchas veces se predica como algo positivo en los arbitramientos, ahora no existe. Todo fallo arbitral debe ser notificado y hecho público a través del registro de la superintendencia de seguros. Yo no sé si no lo más en Colombia, pero es el que aquí de hecho se está publicando la. Aquí no hay. Hay que protocolizar una notaría. Claro, eso lo hace público. Pero no, sí, eso lo hace público, pero tener el registro simplificado de los lados solamente es que eso es el problema, que hay expreso en el mismo taller. no hay. Cuando se hace un esfuerzo, como se hizo aquí en la Fortaleza de recopilar esos laudos, es difícil que se vayan a utilizar esas secuencias. Sería interesante pensar en que
y que se protocolicen sí, pero se diseñan. Y bueno, pues al final tocamos unas poquitas conclusiones, ya hemos hablado, ¿qué le pasa a algunas consideraciones? Pues, que yo sí me confieso partidario de la Cristina, de alguna forma percibo que estoy de acuerdo y que las mismas colombianas están llamadas en materia de protección a la seguridad, de reticencias, incertidudes, de relación de riesgo, de relación de garantías, están mandadas a recoger. Son normas del siglo XIX, del siglo XX. De modo que sería deseable de que mirara las tendencias europeas. De pronto, si vimos a nuestro extremo, de que de pronto, como decía Manuel, toleremos el fraude, el dolo, no es fraude, sino el dolo omisivo, que es que es no hay fraude, para mi gusto, usted tiene toda la razón. Esa reticencia, pues, demostrablemente fraudulenta, digo que, pues, o intencional, es digamos, contrario al principio de máxima buena fe. Sí, correcto. Y un contrato como el de seguros tiene que sostenerse más bien por eso pasa el principio de sociedad. Como empresa, las compañías de seguros van a porque sería controlado el dolo, sería de alguna manera controlado el dolo alimentar la necesidad del contrato. Luego que empezamos a pensar un poquito más. Ya lo mencionamos mucho, la necesidad de que se estableciera toda esta categoría. Para mí ese es un tema que debemos seguir trabajando. Voy a presentar el que dije, yo tomé aquí unas notas del nuevo abogado. Quisiera decir eso. Yo tengo entendido el mensaje, y lo acabo de decir, que en el contrato, para que no voy a llamar contrato empresarial, hay el contrato entre iguales, pues, como dices tú, y el contrato con las pymes, que es lo que decía del pequeño empresario, que también no es igual, y habría el contrato con el Estado, que eso tiene otra reglamentación. Pero había que diferenciar eso en la ley de lo que es el contrato masivo. Y todo eso compatibilizarlo con el Estatuto del Consumidor, que eso tampoco se hace. Porque si no, ahí lo que yo percibo es que puede haber un conflicto entre el Estatuto del Consumidor y lo que se entiende como protección de consumidores seguros en una ley especial. Esa compatibilización. Pues dice que no es abogado, pero para abogados y ingenieros, ¿no? Yo creo que tiene toda la razón. Si se trata de compatibilizar esas normas de que hablamos ahora, de protección del consumidor con las de seguros, sabemos cuál es la naturaleza. Y esa cláusula de que declara la ineficacia para condiciones abusivas, eso tiene toda la profundidad del mundo. Y uno podría sospechar que por ese camino vamos a empezar a encontrarnos mucho más, de forma mucho más frecuente que no de los jueces, la aplicación de cualquier cosa que se parezca a estos regímenes severos, por ejemplo, de aplicación de garantías. Realmente complica el comentario. A mí me quedaste viendo una parte que tú no expliques, que había que hacer la segunda, hacerla con alguien. Y es cómo juega eso con las normas relativas a la seguridad social en Chile. Ese otro enredo que yo me acuerdo era bien diferente con la cosa colombiana, es decir, la relación con las aseguradoras de salud, la relación con el sistema de la Caja de Salud de Chile, la relación con el sistema pensional, de los riesgos profesionales, todo eso ya tiene toda una... Eso está por fuera del derecho chileno, ¿no? Eso tiene regímenes especiales diferentes, totalmente de derecho público. Pero aquí sí mezclan un poquito, ¿no? Pero los contratos de seguros se aplican aquí a las... No sé, sí, me parece que eso es una aseguradora. No, pero además es por el ala de el seguro previsional de invalidez y sobrevivencia. Es decir, en nuestro régimen, y yo creo que en Chile no debe seguir siendo así, son pólizas de seguro. Lo que pasa es que son pólizas de seguro, pero tienen unos elementos públicos, elementos de derecho público que los tocan directamente. Son contratos muy regulados. Son contratos muy regulados y son contratos donde claramente la prima superará los 200 dólares. Entonces, ahí, las provisionales sí son pólizas entre conocedores. Claro, entre conocedores, pero ¿quién es el grandes ligas. Cuidado porque ahí el texto de las pólizas está totalmente definido por una autoridad central. Nosotros salimos de un mínimo
Porque no estaba por el juego la atención de una persona que puede ser hay la posibilidad de puede ser una velocidad social pero no hay autonomía de digamos de protocolo y todavía claro, pero fíjense que usted dice la cosa es importante, no puedo hablar en ese tema, pero son negocios absolutamente regulados entre los profesionales del tema. El error de uno de ellos es que no debe asumir frente a la actividad, pasa lo mismo que acá, se debe cumplir toda la obligación de pagar la pensión y todas las prestaciones que hayan cedido. Pero ¿qué pasa si uno de los dos se equivoca? Si entre los dos hay alguna responsabilidad? Eso es un capítulo que se le pone de falta para no es un tema complicado. Pero toca el tema de la relación a condiciones generales. La última, simplemente a mí me gusta lo que hacen en la seguros, todo este tema que hablábamos de qué principios de interpretación, qué normas aplican, creo que ahí podemos tomar normas muy bien desde el caso colombiano. El tema del adifamento, pienso que deberíamos mirarlo con cuidado, a mí me parece supremamente desafiante que se hace eso. Y bueno, pues las influencias que los chilenos... ¿Y lo ves interesante es como primera instancia o lo ves como ver aquí que sea así, solamente con recursos nucleares? Yo creo que el recurso nuclear está sirviendo como segunda instancia, ¿no? No, la está sirviendo como segunda instancia. Si fuera las causales que supone que son muy restrictivas. Si fuera para las cosas por su nombre, sería mejor que hubiera una segunda instancia. Yo también creería, yo pensaría que tendría sentido, pero dentro de esa base de que toman segunda instancia, ya los jueces de segunda instancia les llega mucho más bonito el tema, mucho más analizado, mucho más orientado. Ahora por eso, porque me parece muy bueno en muchas partes. Pero la diferencia, pienso yo, con Chile, pues eso es de hace mucho que vi, digamos, la legislación de ese país, es que allá, o sea, el sistema judicial allá realmente es muy efectivo por la oralidad. Entonces, una segunda instancia, pues allá se surte más rápido, que podría ser acá, no algo tan sofisticado como el recurso de nulidad, sino una segunda instancia. Pienso que tenemos que si llega a corte peor. Eso se debe hacer así, ya tenemos Estados Unidos. Si usted también se demoran 10 y más años procesos criminales. No, digo, pero un recurso de apelación al Tribunal Superior del Distrito puede ser 5 o 6 años. Puede mucho mejor. O sea, funciona mejor tal vez que, pero no es. Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo creo que cada día avanzamos más en volver estos tertulias, en tratar de salirnos de las conferencias y seguir, digamos, encauzándonos más hacia ese intercambio de conceptos, de opiniones que enriquecen mucho más el análisis y que es más provechoso para todos. Sí, Gonzalo, muchísimas gracias, muy interesante, muy ilustrativo, creo que realmente ha sido muy buena conferencia y nos abre los ojos sobre muchas cosas importantes del terreno que nos llevan, digamos, con normatividad más moderna y más avanzada en muchos aspectos. Y creo que hay grandes mensajes interesantes para seguir meditando. Sí, señor. En cuanto a los datos arbitrales, claro que son públicos, recuerden que tenemos solos para venta. Sí. Y también tenemos, por los que no vinieron, y creo que debemos decirlo, de la última publicación que de hecho hemos querido hacer el esfuerzo de hacer publicación adicional de los estudios jurídicos de William Salazar Guzmán, que fue un abogado que fue muchísimo lo que hizo y lo que aportó al derecho de seguros en nuestro país como miembro de la Comisión Redactora del Código y en sus aportes en la CODES y en otros temas. Entonces, también lo tienen ustedes en el ¿cuántos están? 40. Bueno, tenemos en el mes entrante, tenemos 2 tertulias. Tenemos una tertulia que es lunes o martes, 5 o 6. ¿Martes 6? Sí, el martes 6. Sí. El martes 6 es una especie de, digamos, esa sí es conferencia, y eso es entre fase. Creo que aquí es el gran patrocinador de esto, porque es el que trae el profesor Quintana, ¿no? Una conferencia sobre el seguro, seguimos en derecho comparado, sobre el seguro de responsabilidad médica en Argentina, por un experto en ese tema, que es el profesor Quintana. Ahí la vamos a hacer en la Javeriana, no acá, en el auditorio Jorge Hoyos. La Universidad de Javeriana, están cordialmente invitados, ojalá nos acompañen.
Y tenemos una que creo que también va a ser en parte conferencia, pues está confirmada, pero pues como la Contraloría anda tan llena de cosas, pues no sé si la doctora Vichelina Borrero finalmente nos va a poder acompañar, pero en principio está convenido con ella y está programada como tertulia para hablarnos desde la óptica de la Contraloría, cómo está viendo el tema de la efectividad de los contratos de seguro, y creo que lo va a ubicar mucho dentro del tema de las pólizas de cumplimiento y las pólizas de servidores públicos o directores administradores, que va a ser interesante oírla, va a ser interesante conocer ese punto de vista, así que esperamos que nos acompañen también. De nuevo están las empanaditas, de nuevo Gonzalo, muchísimas gracias, muy valiosa la conferencia y esperamos que nos sigan.